presencia y bueno, lo dejamos como siempre, primero a exponer en general sobre el tema, qué ha pasado en esta vuelta, toda la pregunta que le va a seguir, qué pasará después. Y obviamente está abierto a las intervenciones del público a medida que la charla avance. Bueno, muchas gracias por estar acá. Me voy a presentar un poquitito más, porque a mucha gente joven a lo mejor no sabe, y como está muy común calificar lo que uno dice por de dónde viene, yo quiero que ustedes sepan más o menos de dónde yo vengo. Yo he militado en el keynesianismo, si se quiere, o sea, desde la época que estaba en la facultad. He tenido dos grandes intelectuales admirados, como el Keynes en lo internacional y Previs en lo nacional. Y de paso les recomiendo, insisto en que lean Previs, que es uno de los muy citados y muy poco leídos, se lo recuerda por la sustitución de importaciones y por las cosas más. Previs tiene que ver con lo mejor que ha pasado en este continente en los últimos 60 o 70 años, no solo en Argentina, sino, insisto, en Brasil, México, muchos otros países. Siempre he militado en contra de la época de Martínez de Oz, en contra de las magias cambiarias o monetarias, estos paquetitos, ya sea pongo en la misma fila a la tablita de Martínez de Oz, al plan austral y a la convertibilidad. Y estuve en el gobierno en el 89 demorando la convertibilidad. Si hay algo que puedo decir que logré en un año y medio es que se haga un año y medio más tarde, porque de entrada sabía que eso terminaba mal, porque estaba en mis convicciones. Siempre abogué, y estoy llegando al tema, por el tipo de cambio flotante, con administración, por trabajar por los temas fiscales, y por lo tanto apoyé entusiasta en enero del 2002 la política de Jorge Remes. Yo creo que en ese momento en Argentina no había más de 3 o 4 economistas optimistas, yo era uno de esos 3, Pratgay sería otro, Lavagna, Remes seríamos nosotros. Por lo tanto, un año más tarde apoyé a Néstor Kirchner y lo voté, porque confirmaba a Lavagna y a Pratgay como equipo económico y seguía la línea de reconstruir la Argentina, no con una magia cambiaria ni monetaria, sino sobre la base de una política fiscal yendo de la mano. Si hay algo que caracterizó a Néstor Kirchner, era la libreta con la recaudación impositiva y día a día estaba atrás de eso. Y por lo tanto lo apoyé y abiertamente. En el 2004 Néstor me ofreció a mí ser primero presidente del Fondo de las Artes, cosa que acepté, pero no se logró porque Nacha Guevara venía en el paquete y puso muchas trabas. Y después, meses más tarde, me ofreció ser vicecanciller cuando movió a Redrado de la vicecancillería al Banco Central, y ahí yo no acepté porque había algunas cosas que habían pasado esa semana que no me gustaban en el manejo de Pratgay. Pero ese era el nivel de apoyo explícito que yo tenía. Por eso cuando me preguntan qué pensás de la década, lo primero que digo es que no es una década, son 2 quinquenios. Uno de un poco menos de 5 años y otro de un poco más de 5 años. En el primero de un poco menos de 5 años, el crecimiento promedio fue 8,9%. La clase que di geografía, no sabía que me iba a hacer esta primera pregunta, pero la que di geografía acá hace 3 días era sobre esto y tengo los números de memoria, no es que siempre lo llevo encima, pero me acuerdo de más. O sea, 8,9 por año en los primeros 5 años de la década. En los segundos, 3,1, casi la tercera parte. La inflación de los primeros 5 años es 6,9. La de los segundos, bien medida, es 24,6. Alguien dirá, no, ¿por qué es el INDEC lo dice otra cosa? Hagamos esta discusión corta. Para el INDEC el pan vale 3,60 el kilo y el asado 12,85. Yo la paro acá. El que crea que el pan vale 3,60 y el asado 12,85, que crea en el INDEC. Que nos invite a un asado. Que nos invite a un asado o probamos un choripán. Van a ser baratos. Entonces, yo no discuto la tecnología, la cosa técnica. Esto es lo que sale de las estadísticas, cuando uno hace los cálculos bien hechos. El atraso cambiario. Kirchner decía, quiero un tipo de cambio competitivo para que crezcan las exportaciones. La única manera de tener un tipo de cambio competitivo es con superávit fiscal. No quiero meterlos en esta discusión, pero me la van a entender porque la explico muy fácil. Cuando hay un superávit externo, o sea, exportaciones por arriba de importaciones, hay que comprar esos 10.000, 15.000, 8.000 millones de dólares. Es muy distinto que esos
compre con un ahorro del sector público, porque te cobró impuestos por encima de los gastos y tiene un ahorro, eso es lo que se llama superávit fiscal, y va y compra esos dólares, que se compren con emisión monetaria. Si se compran con emisión monetaria, inevitablemente ese tipo de cambio al cual compran se va a debilitar en términos reales porque la expansión monetaria te va a generar inflación. Yo he sido antimonetarista toda mi vida, pero no caigo en el extremo opuesto de pensar que una expansión monetaria exagerada no genera inflación, obviamente que sí la genera. Entonces, en los primeros 5 años, resultado fiscal 3,5% positivo. En los segundos 5 años, con la misma metodología, el resultado fiscal es menos 3. O sea, nos comimos 6,5 puntos de esto. Resultado, por lo tanto, del atraso cambiario, en pesos de hoy, te lo digo en pesos de hoy, el tipo de cambio promedio de los primeros 5 años, 8,80 en pesos de hoy. En los siguientes 5 años, lo que hoy está a 5,30 estuvo a 6,80 promedio. O sea, para tomar promedio contra promedio. 6,80 contra 8,80. ¿Esto qué significa? Esto significa, por ejemplo, que en Mendoza se ganaba plata exportando vino. Y a todo el mundo, y se instalaron bodegas. Algunos de ustedes a lo mejor conocen de lo que estoy hablando. Hay bodegas formidables hechas en Mendoza que exportaban vino. Hoy, ¿qué están haciendo? Están exportando mosto, que es el jugo de uva para que se embotelle en Chile, porque no se justifica embotellarlo en la Argentina. ¿Por qué? Porque a 5,30 pierden dinero. Lo que a 8,80 era un gran negocio, a 5,30 pierden dinero. Encima el precio del vino cayó un poquito en el mercado internacional. Entonces, esto es lo que... Yo he estado muy vinculado al negocio agroindustrial. He estado con la salamandra, algunos de ustedes a lo mejor lo habrán probado hace más de 15 años atrás, el mercado de los lácteos. Bueno, hoy no se puede exportar quesos en la Argentina. No es cierto que los tamberos cobran menos que en otros países, cobran más en dólares, pero esos dólares no alcanzan acá. Ojalá, te dicen los uruguayos o los brasileños, nuestros tamberos cobren 31 centavos de dólar el litro, un poquito más ahora. Ojalá, como cobran los argentinos. Pero acá 31 centavos, al tipo de cambio que se le paga no les alcanza, mientras que en esos países sí les alcanza. Entonces, un gran tema del atraso cambiario. Me apresuro a decir que, pensando en la década que viene, que esto no se arregla con la devaluación, como dijo alguno. Esto exige controlar la inflación, no la devaluación. La devaluación sería una pésima noticia. Podría seguir en el tema de inversiones, podría seguir en una cantidad de... Pero claramente el primer quinquenio fue un quinquenio sumamente exitoso que nos puso en el podio a nivel internacional. Se basó en la continuidad de las políticas de Eduardo Duhalde, mantener el equipo económico sobre la base del superávit fiscal. Néstor siempre fue muy ortodoxo en materia fiscal, porque él descubrió, por los buenos o por los malos motivos, dejo las interpretaciones a gusto del que lo juzga, que no se puede hacer política cuando tenés la caja vacía y estás pidiendo plata todo el día. Para hacer política hay que tener dinero, y tener dinero significa superávit fiscal. Lo hizo como intendente de Río Gallegos, lo hizo como gobernador de Santa Cruz, y fue el primer presidente que cuidó realmente los números fiscales en Argentina. Y yo le saco el sombrero por cómo negoció con el Fondo Monetario y con los acreedores. Me consta que fue él el que le decía a Lavagna, decirles que no, y no importa, y Lavagna, muerto de miedo, iba y le decía que no. Pero realmente, si no hubiera tenido un presidente como Néstor, hubiera cedido. Recojo como enormes logros de esos 5 años la ampliación de la Corte, la negociación con el Fondo y con los acreedores, el impulso a toda la industria exportadora que lo tuvo. Hubo muchos logros. Y sobre todo un tema donde a lo mejor algunos podrán estar de acuerdo porque se puede haber pasado de roscas, pero en el fortalecimiento de la imagen presidencial. ¿Cómo se logró fortalecer la imagen presidencial sobre la base de conflictos? Conflicto con el campo, conflicto con Clarín, conflicto con los empresarios, con la banca, con los acreedores. Fue uno decía en esos primeros años de tipo del diario, a ver con quién me peleo hoy. Bueno, eso fortaleció la imagen. En algunos casos creo que lo llevó a una exageración y creo que eso fue censurado. ¿Qué pasó en los últimos 5 años? Yo no quiero
que ustedes crean que yo tengo muy alto a Néstor y muy mal a Cristina, porque eso sería malo. Néstor le dejó a Cristina todas las bombas de tiempo que le explotaron a Cristina. La peor de todas, enero 2007, la intervención del INDEC, sin ninguna duda. Eso es el error más garrafal de esta década. Alguno dirá, bueno, se ahorró unos pesos con el tema del SER. Mentira. El 75% de la emisión del SER la tiene entre el ANSES y el Banco Central. Entonces, se ahorró mucho menos de lo que dicen que se ahorró. Pero al subestimar la inflación, sobreestima el crecimiento desde el 2007. Esto es medio técnico, si quieren, después se los explico por qué. Al sobreestimar el crecimiento en un punto y medio por año, pagó de más a los que tienen cupón del BIP, que es el cupón en dólares que ajusta por Producto Bruto. Entonces, ahí la cuenta todavía, según Pratgay, que la hizo detalladamente, la cuenta da casi pareja entre lo que ahorró por un lado y lo que pagó de más por otro. Pero ese no fue el único error. El error fue todo el desaliento a la inversión. Quiero acá hacer una digresión, que pienso puede ser importante. Hay ideología, en todos los análisis hay ideología. No me vengan con que hay análisis a hacer, pero yo no creo. Pero cuando uno dice recrear condiciones para la inversión en un país que no es Venezuela, que no es El Salvador, que no es Bolivia, sino un país como la Argentina, estamos hablando de recrear condiciones para la inversión privada. Porque no es un tema de quién maneja esos países, en esos países donde la riqueza en un 80, 85, 90%, como en el caso de Venezuela, está en poder del Estado, porque es un país petrolero o minero, donde el Estado es dueño de los temas, el 80 o el 90% de la decisión de invertir es pública. En la Argentina, esa decisión pública no alcanza el 4%. O sea, el 96% de la inversión en la Argentina es privada. Entonces, si vos sos ideológicamente, es decir, a mí me importa un bledo los empresarios, la inversión, voy a actuar como si esto fuera Venezuela. En Venezuela funciona y en la Argentina no funciona. Entonces yo decía el otro día, en esta misma casa, más allá de las implicancias, si querés dirigir la inversión, tenés que expropiar los medios de producción, como hizo Alan García en el primer gobierno. Entonces ahí yo te creo que podés aplicarlo. Después veremos si te sale bien o mal, es otro debate. Pero por lo menos tenés que dar ese paso. Pero maltratar a los empresarios, agredirlos con controles de precio, manejo cambiario, trabas de importaciones y todo no permitirle girar dividendos al exterior y todo este tipo de cosas. En este contexto, donde los empresarios siguen siendo los que definen la inversión, me parece suicida. O cambiar la propiedad de los medios de producción o tratás de seducir a los empresarios para que vean. Estar en el medio, respetando que ellos manejan la inversión y maltratarlos es el peor de los mundos. Resultado de esto, en el 2012, caída del 16% de la inversión. La mayor dificultad que tienen hoy los jóvenes de conseguir trabajo tiene que ver con que los empresarios ya no invierten masivamente. Invierten atrás. ¿Saben cuáles son las dos industrias que más han crecido en Argentina en estos 5 años? El juego y la minería. O sea, cuando el gobierno está orgulloso de su política industrial, diga el juego y la minería. El juego, que me disculpe Cristóbal López y los demás, es una fábrica de pobreza. Porque todo lo que ganan, más todo lo que gastan, sale del bolsillo de los pobres, porque no son casinos en Punta del Este o en el Hotel Provincial de Mar del Plata, son bingos que están en los barrios más populosos de las principales provincias. Acá en Capital Federal no se ve eso, a no ser que te vayas al hipódromo. Se van a concluir el hipódromo y van a ver quién está jugando en el bingo. Son la gente que apenas tiene para perder, que se van a apostar ahí, a veces hasta los sueldos o los planes que reciben, y después tienen hambre. Me decía un intendente de Mendoza que él se obnubiló con la promesa de no, vas a recibir tanta plata por el 20% de las utilidades. Al final recibía esa plata, pero la demanda social le creció 5 veces. Porque claro, esa plata era el 20% de un 100% que lo perdían los pobres. Y que por lo tanto les demandaban por otro lado asistencia. Entonces realmente no tenemos una política industrial en este momento. Yo soy muy crítico de lo que estamos haciendo, pero me apresuro a decir, no es porque pienso mal de Cristina y bien de Néstor. Creo que Néstor arrancó muy bien con una política heredada y la mantuvo durante gran parte de su gestión, pero en el último año, de la mano de Felisa Micheli, de la mano de Guillermo Moreno, introdujo la intervención del INDEC,
las trabas a las exportaciones de carne que provocaron la mayor liquidación de la ganadería argentina y todos los condicionantes que después Cristina inclusive quiso revertir con el nombramiento de Martín Lustó y obviamente eso no prosperó la línea tradicional que había implantado Néstor, eso duró 90 días o 120 días y se desató esta decadencia que hoy nos pone a la Argentina, en lugar de en el podio internacional, hoy estamos por debajo del promedio de lo que ha crecido América Latina. No es cierto que el mundo se nos cayó encima, el mundo sigue beneficiando a un país, por los motivos raros, porque no es que el mundo está muy bien, el primer mundo está bastante mal, pero un primer mundo bastante mal genera dos cosas: una brutal expansión monetaria por parte de Estados Unidos para salir de la crisis, que hace que las tasas de interés sean bajísimas, una tasa de interés del 1,5%, 2% a 10 años, frente a cuando a mí me tocó estar en el Banco Central, esa tasa estaba en el 16%. Imagínate, de 16% a 2,20%, porque en la última semana subió 20 centavos, al 2%. Esa es la realidad. Y como hay tan baja tasa de interés, los precios de los commodities son altísimos porque la gente especula comprando commodities. La soja en el quinquenio de Néstor, promedio $255 la tonelada. En el quinquenio de Cristina, 568. Hoy, 550. Esto es en la realidad. O sea, en un contexto mucho más favorable, tuvo un desempeño mucho peor. Por eso mi primera conclusión: esto no es una década, estos son dos quinquenios, un primer quinquenio muy bueno y un segundo quinquenio por debajo de la performance de América Latina. Bueno, si hay preguntas del público, si no, pregunto yo. Dale. Pensaba, vos decías que la política, la idea de Néstor la continúa casi hasta el final de su gobierno. Y Cristina recibe una bomba de tiempo que le estalla en sus manos. Entonces, esta bomba que le estalla a Cristina, me pregunto, ¿no es porque estas bases son débiles? Más tarde, más temprano, iba a estallar, porque las bases son débiles. Quizás por la simplificación de los quinquenios omití los detalles de las fechas. La continuidad de la Baña Prat-Gay es hasta noviembre de 2005. O sea, son los primeros 3 años. Lo que pasa es que esos 3 años son tan buenos que generan un superávit, ese famoso momento de los superávit mellizos, de la gran acumulación de dólares. En diciembre de 2005 se le paga al Fondo Monetario los 10.000 millones. Sobraban 10.000 millones, tomá, le dijeron al fondo, cancelame la cuenta. Eso fue la parte muy sólida. A la Baña en el 2006 la reemplaza Felisa Micheli. Y después viene Fernández. Estos dos ministros son muy oscuros. Y en realidad el que empieza a manejar ahí la política es Néstor Kirchner, la política económica de Néstor Kirchner y Guillermo Moreno. Y ahí empiezan los desastres. Poniendo la lupa, y es todavía Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner llega hasta diciembre de 2007, o sea, 2006 y 2007, los segundos 2 años son realmente más, ahí es donde se plantan las bombas, como es el congelamiento tarifario, la liquidación de vientres que después triplica el precio de la carne estaba a 3,60 pesos el kilo vivo en Liniers y se produjo la mayor matanza de vientres de nuestra historia, nos comimos 12 millones de vacas por la política de congelamiento y de restricciones a las exportaciones. Lo mismo pasó con los tamberos. Se fueron del país, se cerraron 8.000 tambos. Todo esto es 2006-2007. En enero de 2007, como no funciona la política para controlar la inflación, interviene en el INDEC, enero de 2007. Entonces, vos tenés 3 primeros años de Kirchner que sí son la continuidad y que tienen un funcionamiento buenísimo. En octubre de 2005, Néstor gana las elecciones y le dice a la Baña, ya no te necesito más. No había una coincidencia. Lo que pasa es que Néstor respetaba al equipo económico. A fin del 2004 lo saca a Prat-Gay, a fin del 2005 lo saca a la Baña. Este es el motivo, el por qué lo saca Prat-Gay, es que me lleva a mí a no aceptar ya el servicio de canciller. En una pelea que tuve con Alberto Fernández, porque se había anunciado que yo lo era, por todos los medios. Pues ahí ya yo veía cosas que no me gustaban del manejo, que se confirmaron con la echada de la Baña por una estupidez. La Baña denuncia la corrupción en un acto de la Cámara de la Construcción, lo denuncia debido y eso provoca la salida de la Baña, pero en realidad cuando la Baña hace eso, ya Néstor le había dicho, ya no te necesito y te voy a reemplazar. Entonces,
Esto tendríamos que ser, primero 3 años muy sólidos, que sirven para que la estadística siga siendo buena 2006-2007 porque había sido enorme la solvencia, pero cuando vos mirás con lupa empieza a aumentar el déficit fiscal o a bajar el superávit, empieza el deterioro y está el deterioro de las políticas. Ahora, el deterioro de las políticas le estallan a Cristina, por eso yo hablé de bomba de tiempo. Pero estos errores de política nunca los hubiera aceptado ni Labaña o Pratgay estando en el ministerio. O sea, vos decís, ¿cuál es el punto de cambio de la política? Noviembre de 2005, cuando se va Labaña del ministerio. Sí. El pago al Fondo Monetario Internacional anticipado, ¿no fue un error en sí mismo? O sea, cancelar el acceso a deuda barata, siempre se dijo, ¿no? Una deuda que era más barata para después salir a los mercados. Después, no sé en qué tiempo fue que se tomó deuda de Venezuela. Al 13%. El error, mira, muy buena pregunta. Yo lo apoyé abiertamente y no lo voy a criticar ni siquiera viendo lo que pasó. No fue un error. Se hizo muy bien. Brasil hizo lo mismo unos meses antes. No era tan barata la deuda del fondo. La deuda del fondo era barata cuando yo estaba en el Banco Central y tenía que pagar el 16% o el 18%, entonces el fondo te prestaba el 5% y eso era muy barato. Pero en el 2005 te prestaba también el 5% cuando ya el mercado internacional te prestaba el 4 o el 3%. Por eso la mayoría de los países le cancelan al fondo, porque dejó de ser tan barato. El error es no haber accedido a los mercados internacionales para tomar plata al 4 o al 3%. Yo te explico lo que está haciendo, me gustaría detenerme un poco, este es un tema central. De no haber intervenido el INDEC, hoy la Argentina podría tener plata, yo calculo, entre el 3 y el 4%. Al 3% toma Chile a 35 años para rehacer toda la red ferroviaria y de puertos. Al 4,85 toma Evo Morales, con una economía fragilísima, porque pobre no tiene es un país pobre y entonces no tiene una buena situación, 4,85. Entre el 3 y el 4,85 está la Argentina. Uruguay toma al 4, Brasil toma al 3,80. Poné el número que vos quieras. Ahora, a partir de que tenemos lo del INDEC, estamos afuera de los mercados. ¿Por qué? Porque invertir en la Argentina es como invertir en una empresa que no hace balances. No estamos en el menú. Ruanda está en el menú y paga el 6%, que es un desastre. Entonces la Argentina, que es muchísimo más sólido que Bolivia y que Ruanda, es más sólido que Brasil, la Argentina. Hoy la macroeconomía de Argentina es más sólida que Brasil. Tenemos bajísimo nivel de deuda. Ahora, ¿de qué hubiera servido tomar deuda en lugar de este culto al desendeudamiento? Pues yo te acepto que quieras desendeudarte cuando debes el 80% del producto y estás al borde del default. ¿Saben cuánto, con la misma metodología, cuánto debe hoy la Argentina? Deuda externa, pública, o sea, el gobierno, externa en dólares con privados, o sea, saco Club de París, Banco Mundial, porque esa no es exigible, con privados. De deber el 80%, hoy debemos el 8%. Lo razonable es el 30%. Chile, que podría no deber nada, porque tiene superávit fiscal hace 30 años, debe el 35%. Brasil el 50%. Nosotros el 8%. ¿Qué hubiera significado? Y va a salir un artículo en los próximos días mío sobre el tema. ¿Qué hubiera significado mantener un 20% de endeudamiento? Mantener un 20% de endeudamiento, o sea, muy bajo, hubiera significado 20.000 millones de dólares por año de deuda. ¿Saben qué hubiera permitido 20.000 millones de dólares en 4 años? Hubiera permitido, tomen nota, rehacer todos los ferrocarriles de carga y de pasajeros. El soterramiento del Sarmiento, que el otro día cuando vine acá, llegué 1 hora y media tarde porque tuve que cruzar ahí en Rojas. Viste, yo puteaba contra, no puedo creer, de tonto, ¿no? Me metí por una barrera y estuvo cerrada media hora. Podría significar 2,5 millones de viviendas, que es el déficit habitacional de Argentina, de viviendas económicas. Este es un plan que yo planteé en la campaña del 2011. 2,5 millones de viviendas para venderlas en 50 años, 600 cuotas de 600 pesos ajustables. Hoy 600 pesos ajustables por salario. 600 pesos te cobran en la Villa 31 por alquilarte un cuarto, una pieza. Te cobran 600 pesos. Por lo mismo, te podrías comprar una vivienda de 60 metros financiada a 50 años. Y para ustedes, los jóvenes,
con ese nivel de endeudamiento se podría haber accedido a 500.000 créditos hipotecarios. No estoy hablando de 20.000, estoy hablando de 500.000 créditos hipotecarios de $40.000, cuya cuota hubiera significado 2.500 pesos indexados. O sea, lo que vos pagás por el alquiler de 2 ambientes, podrías haber pagado una cuota para cancelar un departamento de 60 metros cuadrados de un valor de $40.000. Esto es lo que se podría haber hecho. Entonces, decir viva el desendeudamiento significa no tener ferrocarriles, no tener vivienda, no tener vivienda económica y todos los dramas que estamos teniendo. Entonces hay que tener cuidado cuando uno firma esas cuestiones, porque aprovechar la gran liquidez internacional no era ideológicamente incorrecto, era ser inteligente para realmente cambiar la situación en el. Entonces, yo no estoy en contra de haberle cancelado al fondo. Estoy en contra de no haber hecho las cosas para acceder al mercado internacional. Y esto no tiene nada ni de derecha ni de izquierda, porque en un contexto internacional como el de los últimos 10 años, no haber chupado una parte de la plata más barata de la historia ha sido simplemente una estupidez, no una cosa de izquierda o de derecha. Una cosita más. Algo del desendeudamiento y también es cierto que ahora el endeudamiento es interno, por supuesto, por supuesto, a tasa, por supuesto. ¿Qué te va a decir el gobierno? Sí, pero esa la pago con la maquinita, o sea, esa se la paga con la inflación. Entonces, es gravísimo acceder al endeudamiento interno que sabemos que se paga con nueva emisión monetaria. Entonces es una trampa. Vos tenés que ir o sea, es como en una casa pedirle prestado a tu hijo, no, ese préstamo no es ficticio. Sí, sobre todo porque a mí no me parece. Bueno, por eso, a mí tampoco. A mí tampoco. Pero yo creo que los préstamos son con lo de afuera de la casa. Eso es lo que realmente te permite progresar. Si vos te compras un televisor sacándole la capacidad de ahorro a tu hijo, bueno, se lo hubiera comprado él, no sí. Sí. En este cuadro, el blanqueo, el famoso CEDIN y la emisión de una cuasi moneda, en esta perspectiva se ve que no funciona. No, el de CEDIN, yo estoy muy enojado con el blanqueo, porque vos fijate, yo soy un productor agropecuario. Yo tengo dólares comprados legalmente y los tengo declarados en la FIP. O sea, mi declaración 2011-2012 dice que tengo unos dólares. Hoy yo tengo que invertir. Y la FIP me dice, si querés invertir, tenés que agarrar tu dólar y venderlos a 5.30, que es el mercado oficial. Además, si no lo hago así, me va a parecer de que aparecieron pesos y no se sabe de dónde aparecieron. ¿Qué hizo usted con los dólares? Me van a preguntar. Entonces tengo los dos vendidos. Ahora, si soy un evasor, si soy un lavador de dinero, yo puedo traer los CEDINes y venderlos a 8.50. Entonces, explicamos cuál es la lógica de esto. O sea, le dan un tratamiento mejor a los que han evadido que a los que tenemos los dólares blancos. O sea, me parece que todo este sistema es un sistema de liberación parcial del mercado cambiario para los evasores. Si Vale, la brasilera siderúrgica, podría haber traído la plata con CEDINes, te lo pongo en notar, hubiera invertido. Pero no la dejaron traer con los CEDINes o con el contado con liquidación. Le pedían que venda los 6.000 millones de dólares al Banco Central a 5.30. Y por eso no vienen. Porque la lógica de la brasilera es, ¿cómo voy a vender los dólares a 5.30 si después quiero girar dividendos, tengo que ir al mercado libre y pagar los 9 pesos? ¿Qué negocio va a ser bueno si lo pasás a pesos a 5.30 y después para recomprar los dólares tenés que pagar casi el doble? Entonces, mi problema con los CEDINes es un trato demasiado bueno con los evasores. Yo no entro a si estos evasores son Lázaro Báez o Cristóbal, eso que lo investigue la justicia. Pero un sistema que premia a los que han evadido no me gusta. Ya bastante me tengo que bancar que le perdonen los impuestos no pagados frente a los otros que pagaron. Bueno, esto es un blanqueo fiscal. Este es el que fue en el 2009. Pero ahora le dan un tratamiento cambiario mejor. Ahora, Javier, vos decís, estás con cifras y ejemplos de vos, profesor, lo que se podría haber hecho con la plata que se podría haber pedido a una tasa muy baja. Sí. Para cualquier político, inmediatamente eso sería: yo te escucho a vos, soy presidente, y no empecemos ya. Porque semejante inversión y semejante resultado, si no me aseguran la reelección, me coloca en una situación muy
marzo de 2012 a la legislatura, dijo, hablando a 3 semanas del accidente de 11, no pudimos hacer la reforma previsional por tener que pagar el Model 12. Ahí yo me agarré la cabeza, ese es un absurdo. Pagó contado a los tenedores de los bonos y no emitió nuevos bonos para pagar. Yo no es que estoy en contra de que paguen. Tendría que haber emitido nuevos bonos para pagar y no dejar de hacer la obra. Cristina, marzo 2013, búsquenlo, creo que fue el 1 de marzo. Estamos considerando ir a los mercados internacionales, pero para obras de infraestructura. Como diciendo, no para... Yo aplaudí, dije, por fin, ojalá lo haga. Yo no quiero que a Cristina le vaya mal. Yo no comparto con los que han dicho que ojalá le vaya mal. No, ojalá rectifique el rumbo. Yo quiero que a Argentina le vaya bien. Yo no tengo ningún problema en apoyarlo si le hace las cosas bien. Esto lo tienen que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Para vos acceder a toda esa plata, tenés que decirle, Guillermo Moreno, vení. ¿Sabes qué? Voy a regularizar el INDEC. La pregunta es por qué no se lo hizo, no digo en el 2007, donde tal vez el problema no era tan claro, o por lo menos pensaban que fuera transitorio. ¿Por qué no lo hicieron en el 2009, 2010? Porque cayeron en la trampa del INDEC. El INDEC es el peor error de la década. Yo hace 40 años que evalúo la economía argentina. Tengo en el ranking 2 errores garrafales. El primero, que me perdone Caballo y compañía, el corralito del 2 de diciembre del 2001, porque fue un error estúpido, innecesario, lo discutí con él unas semanas antes, había que haber devaluado lisa y llanamente. Creer que se podía salir de ese corralito en 90 días y volver a poner el 1 a 1 es una estupidez. Si hubieran llevado no los dólares, sino hasta las máquinas de escribir se había el corralito. El que compite después, el número 2, es lo del INDEC. ¿Por qué te explico lo del INDEC? El error del INDEC te saca del mercado internacional, no es que te saca solamente del Fondo Monetario, te saca del mercado internacional. El Fondo Monetario hoy está recontra desprestigiado. Imagínense los problemas que ha tenido ¿cómo se llama? Dominique Strauss. Y después estaba Lagarde. O sea, el fondo no tiene problemas con nadie porque no tiene prestigios. Acaba de admitir que se equivocó con Gabriel y dice, yo la verdad que tengo una opinión pésima del fondo. Entonces el fondo no está para criticar a nadie. Pero el fondo, el motivo de creación del fondo, si ustedes van a Bretton Woods en el 44, el motivo de creación es la conciliación de las estadísticas nacionales en un órgano internacional. O sea, si vos mentís con estadística, es como, viste, estar infectado y que no te dejan meterte en la pileta. No podés usar el fondo si tenés problemas con las estadísticas. El problema del INDEC, yo lo expliqué con el precio del pan y del asado, pero les voy a explicar otra curiosidad, en homenaje a Abel Biglione, economista que murió hace unos meses. Abel Biglione descubrió, cuando vos te dicen la inflación fue 0,7, hay un número, que sería el 7 algo, que no te dicen. O sea, ese número está redondeado, para arriba o para abajo. Se redondea para arriba si es 5, 6, 7, 8, 9, y se redondea para abajo si es 0, 1, 2, 3 o 4. ¿Se entiende? Entonces él dijo, a ver, ¿cuál es este número? Eso se hace muy fácil, cualquiera que ha manejado Excel, sabes que decís, bueno, quiero 2 decimales y te aparece ese número como está redondeado. Por 35 meses seguidos, el INDEC redondeó hacia abajo. Quiere decir que ese número era 0, 1, 2, 3 o 4. 35 meses seguidos se redondeó para abajo hasta que Biglione en el 2011 lo hizo público, entonces ahí después se cuidaba. ¿Qué significa eso? Que se dibujaba. ¿Sabes cuál es la probabilidad de sacar 35 veces seguidas cara tirando una moneda? Porque vos decís, tiro una es 50% de probabilidad. Tirar 2 es 25. Tirar 3 es 12,5. O sea, 3 seguidas, ¿no? Así. 35 es 1 en 2 millones. Eso es el INDEC. Entonces esto se sabe, que el INDEC dibujaba los números. Porque si dibuja el último, ¿por qué no va a dibujar el anterior? Sí. Pero si es algo tan público, Sí. o sea, no entiendo cómo esto persiste. Cómo Y es que no persiste, nadie se cree. Si la presidenta te acepta un aumento salarial del 24%, ¿te crees que realmente la inflación fue 10? ¿Te crees que ella puede creer que la inflación fue 10? Pero ¿y entonces? ¿Por qué no lees lo que dice Mao sobre cuánto debería aumentar el salario real? ¿Sabes cuál es el objetivo de Mao del aumento del salario real? 1% por año. En la Argentina aumentan 10% por año desde 5 años. Y a nadie se le cae la cara de vergüenza decir, ningún sistema del mundo tiene como un objetivo la posibilidad de lograr eso. Es obvio que está trampeado.
Pero te dicen en voz baja, pero me estoy ahorrando plata por el ser, tonto. Entonces, si vos protestás, le estás haciendo el juego al que tiene bono. Pero no es cierto, porque como dije, el ser lo tienen ellos también. Entonces, estamos ante una mentira que consideran piadosa, pero fue gravísimo. Fue gravísimo por dos motivos. No solo por todo esto. En primer lugar, por lo que comenté, que es el aislamiento del mundo. El mentir con las estadísticas de inflación te lleva a mentir con las estadísticas de Producto Bruto. Ahora voy a explicar un poquitito y voy a tratar de hacer las palabras fáciles, porque esto pasé rápido y no lo expliqué. ¿Cómo se calcula el Producto Bruto? El Producto Bruto industrial se calcula por millones de toneladas de naranjas, acero, lo que sea, ¿viste? Y va a una matriz de precios y se vuelve. Pero la mitad del Producto Bruto son servicios. Mis honorarios como economista, por ejemplo, servicios. O lo que cobra un médico, servicios. Eso se calcula en valores inflacionados, o sea, en moneda corriente, y se le quita la inflación. Quiere decir que si yo pasé de cobrar, suponete, 100.000 pesos en el 2011 a cobrar 125.000 pesos en el 2012, es un aumento del 25%. Yo voy a decir, la inflación fue 25, estoy igual, es lo que voy a ver. Ahora, para el INDEC dice, no, la inflación fue 10, por lo tanto usted en términos reales aumentó un 15% su producción como economista, y eso va al producto. Entonces, la mitad de los servicios están sobreestimados en su contribución al producto. Si ustedes se meten en el INDEC y ven ranking de evolución de los rubros del producto, van a ver que arriba de todo está sistema financiero, después comercio, etc. Todos son rubros de servicios. Porque obviamente están sobreestimados por esto. Esto te lleva a un punto y medio adicional. O sea, trampeás inflación, trampeás producto bruto. Al trampear inflación, trampeás pobreza. Para el INDEC, un adulto con 6 pesos come por día, una familia de 4 come por 6 pesos por día. Para cualquier otra estadística necesitas 26. Entonces para el INDEC la pobreza es 5,8, mientras que para lo de la UCA, que hacen el cálculo del Observatorio Social, es 23%. Porque claramente tienen un límite para salir de pobreza muy distinto que el otro. Ahora, vos decís, este tema, el que habla de inflación al gobierno lo echan. ¿Lo viste a Lorenzino? Me tengo que ¿viste? Más claro que eso. Es así, créeme que es así de torpe. Ahora, atrás de esto hay otro daño enorme que te hace lo del INDEC. El daño enorme es que no aplicas la política de inflación que han rescatado a innumerable cantidad de países. Hasta los años 80, 90, para bajar la inflación se subía la tasa de interés y se bajaba la expansión monetaria, lo que acaba de hacer el gobierno disimuladamente en estos días. Esa era la política, y además pisaban tipo de cambio y pisaban tarifas. Esa era la receta ortodoxa. Obviamente generaba un freno, un parate a la economía. Pero en los últimos 20 años, empezó Nueva Zelanda, siguió Canadá, Inglaterra, Israel, después Chile, Perú, Colombia, aplicaron políticas que se llaman de metas de inflación. Es interesante tratar de entender esto. ¿Por qué una política antiinflacionaria es considerada recesiva? Porque los empresarios no perciben la caída de inflación. El gobierno decide la caída de inflación cuando decide emitir menos moneda y hacer un ajuste fiscal. Entonces los empresarios siguen subiendo precios y salarios, pero se dan cuenta que no logran vender porque hay menos plata. Entonces al acumular esto echan a los empleados. Esto multiplicado por todos los empresarios y entonces genera lo que se llama un ajuste recesivo. Esto eran las soluciones de antes. La solución de los últimos 20 años que empezó en Nueva Zelanda es tengamos metas compartidas de inflación. Entonces los empresarios saben exactamente qué inflación van a tener porque se sientan en una mesa, los representantes empresarios, los sindicales, el Banco Central, las tarifas, todos los que determinan la inflación. Y se ponen de acuerdo en una reducción, y siempre es una reducción muy gradual, es un sendero muy gradual. Si ustedes se meten en la página del Banco Central de Perú, de Chile, de Nueva Zelanda, de Inglaterra, de Canadá, de Israel, van a ver que hay una oreja que se llama metas de inflación o en inglés Inflation Targets. Si ustedes se meten ahí van a ver que hay un seguimiento semanal de la inflación. Y si se va de la banda, se toman medidas para que vuelva a la banda. Esto ha permitido, por ejemplo, Perú, a bajar la inflación al 3% y ser a la vez el país que más creció del continente. No es Argentina el que más creció, es Perú. Y con una inflación del 3%. Después tenés a Colombia, después Chile, Uruguay. El ejemplo malo, y que muchos de los que hablan en contra de las metas critican, es el de Brasil. Porque Brasil
tomó una meta, dijo, qué fácil que es esto, meta 4,5, y no hizo los ajustes fiscales para tener la meta del 4,5. Y por lo tanto tiene un choque que lo lleva a levantar la tasa de interés la semana pasada. Entonces tiene tasas de interés muy altas y por lo tanto se le genera un circuito vicioso de ingreso de capitales, apreciación cambiaria. Pero esta posibilidad de usar estas metas de inflación exigen que reconozca la inflación. Imagínate que el gobierno no puede mañana decir, miren, voy a bajar la inflación al 18%, pero como si dijiste que era el 10%, ¿cómo vas a bajarla al 18%? Ahora, si el gobierno reconociera la inflación del 22%, podría decir, vamos a bajarla al 18%. Yo creo que hoy la inflación está en el 22%, aumentos salariales al 24%, correcciones cambiarias que están en el 18, 19%, ya están tomadas las medidas. Que lo admitan, que lo blanqueen y que creen consenso que la inflación que hoy está en el 22, el año que viene va a ser del 18. Eso sería una política lógica. Entonces, la intervención del INDEC, más allá de todos los otros problemas, te aísla del mundo, te impide tener la plata barata y además te impide tener una política antiinflacionaria que te bajaría la inflación. Muy gradualmente, yo no te digo de qué sirve para bajarla del 22 al 10 de un año para otro, no, te va a tomar 5 años. ¿Por qué los empresarios están tan contentos? Qué buena pregunta. Dice Pepe Eliezer que a los empresarios se los cocinó como a las ranas. ¿Ustedes saben cómo se cocina a las ranas? Si vos tirás una rana, se la cocinan vivas. En agua hirviendo a la rana pega un salto y se escapa. Entonces a la rana se la pone en agua fría y se calienta de a poco. Entonces se la cocina. Y Pepe Eliezer dice que a los empresarios argentinos se los cocinó de a poco. Todos pensaron, los empresarios pensaron, la mayoría, no todos, que Moreno los trataba a ellos individualmente mejor que al resto. Moreno, yo le tengo un enorme respeto a Moreno, porque creo que ha hecho bien su tarea, que tiene un objetivo perverso, pero que lo hace muy bien. El tipo te hace creer en su espacio, no, a vos, Pepe, te voy a dar, no, vas a ver, viste, los tipos se van convencidos que a ellos les va a permitir importar, que tengan flexibilidad de precios. Mostrame un producto congelado, pero después desaparecerlo y sacar 5 variantes, como ahora aparecen, ¿viste? Estos controles de precios. El precio controlado es el Sprite 0 de 600 centímetros en una sucursal, o sí, después esa es la que no hay, tenés que comprar la otra al precio que sea. Es una pavada lo que quiero decir, ya está. ¿Tenés un...? Sí, por supuesto. Perdón, es una pavada lo que quiero decir. Pero, bueno. Evolución del valor de las empresas. Del 2002 al 2013. Este es el gráfico, se llama Juan José Cruces, de la DITEA. Vos tomás el valor, así hace, este es el valor promedio de Brasil, Chile, Perú, Colombia, me falta uno, y México. O sea, hay buenos y malos o no tan buenos. Valor de las empresas medidas en términos reales, valor de las empresas, valor de las empresas por las bolsas, se sabe esto, en términos reales, o sea, en moneda constante. Acá tenés la crisis del 2008 más o menos y después retorno. Es más o menos así. Valor de Argentina. Acá es 560, lo que acá es 100. Y acá es 157. ¿Qué pasó enero 2007? Lo del INDEC. O sea, vos mirás para atrás y la Argentina va, porque las bolsas suben y bajan juntas en todos los países. Esos llegan a 560 y acá 157. Precio que han pagado los empresarios por dejarse cocinar como las ranas, hoy las empresas argentinas valen la tercera parte de lo que deberían pagar en un mercado internacional. No es en dólares, es en pesos constantes.
Este es el tema. Por eso yo creo que los empresarios han dejado cocinar como las ranas, como dice Pepe García. O sea, han pagado un precio muy alto de valor de sus empresas. Han conseguido ganar plata, pero el ganar plata es el corto plazo. El valor de la empresa es el objetivo. O sea, cuando se discute mucho esto en la administración de empresas, ¿cuál es el objetivo del empresario? El valor de la empresa. Porque el valor de la empresa es el valor actual de los flujos futuros. Lo que ganó en un año, lo ganó en un año. Hoy ya las empresas no están ganando dinero. Y por eso ya no invierten. Entonces, ganaron muy bien 2009, 2010, 2011 ganaron bien. 2012 ya no ganaron, 2013 están perdiendo dinero. Y eso te lo refleja ese cuadro. Ahora, una objeción al panorama de los dos quinquenios que mencionaste es que la etapa labañista, por decirlo de alguna manera, podría ser considerada como una recuperación fácil después de semejante crisis. Bueno, sí, eso es fácil decirlo del 2002 y del 2003. Ya en el 2004 ya se superó los valores anteriores. Y en el 2004 había una llegada de capitales al país que de ninguna manera era recuperación. O sea, 2004-2005 se rompió el valor actual, no quiero decir el número de gráfico, tampoco sé exactamente los valores, pero recuperación fue 2002, 2003 y 2004. 2004-2005 ya se rompe y hay crecimiento, hay llegada de capitales nuevos. Es cierto que fue muy fácil la reactivación en el 2002 porque había 65% de utilización de la capacidad instalada, pero ya en el 2004 tenías 85% de utilización de la capacidad instalada. Entonces yo creo que ya en el último periodo de la Baña hay inversiones. Mirá, en enero de 2007, a pesar de que veníamos del default, el riesgo país de Argentina era igual al de Brasil, abajo de los 200 puntos. Esto que mide a cuánto tendrías que captar dinero si salís a los mercados. Estábamos cabeza a cabeza con Brasil y ya estábamos a 2 años de un default. Por eso que siempre se dice que los mercados no tienen memoria, ¿no? O sea, los mercados se puede ofrecer un mercado, nadie se preocupa qué es lo que hiciste 2 años antes. Sin embargo, ahí se rompe por la intervención del INDEC. Entonces yo creo que es válida la duda, sí, es más fácil la reactivación, pero hubo algo más que reactivación. En 2004 y 2005 hay inversiones que llegan al país, muchas empresas se quieren instalar en el país. La Argentina tenía excelente prensa, todo el mundo admiraba la reactivación argentina, por más de que estaba el tema de los holdouts o de la deuda, por ahí que te complicaban ciertos aspectos, y el tema de las privatizadas, que también tenían un problema porque no se les aceptaba el aumento de tarifas, pero eso no te complicaba para que acá no viniera una cantidad de empresas. Yo estoy muy ligado a la industria automotriz, que fueron años donde se invirtió muchísimo, porque se veía que venía un boom y eso anduvo bien. Ahora, otra de las características, sobre todo del manejo de la política económica en general, pero la política económica en particular, es que el gobierno parece optar por un personal técnico, digamos, no usual. Digamos, uno en el manejo de la política económica de los últimos 30 años puede distinguir más ortodoxos, menos ortodoxos, keynesianos, pero sí que son un conjunto de nombres e instituciones que más o menos son conocidos, digamos. Sí. En cambio, la caída de la banca da pie a la aparición de, digamos, sin decirlo peyorativamente, tornada, o sea, gente que no tiene trayectoria y que incluso hace carreras meteóricas. En el caso de Kicillof es claro. Bueno, yo ahí no tendría tanto problema con eso, porque la verdad que siempre he criticado el protagonismo de los economistas. Yo creo que tiene que haber protagonismo de los equipos de gobierno, porque si no, eso tiene una cara negativa que es, y si falla, le echo la culpa al economista y pongo otro. Y entonces le pasó a De la Rúa, a Menem, le pasó a Raúl Alfonsín. Yo no creo. Yo creo que los equipos tienen que comprometerse con economistas de principio. Ahora, distes algunos no. Yo te voy a dar la razón, y te voy a dar la razón también por la excepción. Los dos únicos economistas con cierto prestigio que llegaron al gobierno después de la Baña se llamaron Miguel Peirano y Martín Lustó. Y los dos no duraron 90 días, porque al primer sí no lo sacaron, o lo trataron de dominar, porque este gobierno no quiere que se le vaya a nadie, pero lo trataron de dominar al punto que uno se fue aprovechando la confusión del cambio de gobierno, que estaba previsto que sí, y el otro se fue mandando el cadete con una renuncia, porque si a él no se le aceptaban y se mudó, que fue el caso de Martín Lustó. Entonces,
Kicillof, que no es un normal. Kicillof, yo tengo un enorme respeto intelectual. Kicillof, si a ustedes les interesa el keynesianismo, para mí el libro del Fundamento de la Teoría General es lo mejor escrito en castellano sobre Keynes y yo me considero, como dije al comienzo, un especialista. Yo, de estar con él, le haría los comentarios, pero no estando él, para mí es lo mejor escrito que hay en castellano sobre Keynes, comparable a lo que Skidelsky escribió en inglés sobre Keynes, es el principal conocedor del hoy vivo del pensamiento keynesiano. Entonces, yo tengo un enorme respeto por Kicillof y lo considero por lejos el doble de inteligente que todos los otros 5 que lo rodeaban, otros 4 que lo rodeaban en la foto de los últimos semanas. ¿Qué es lo que piensa hacia adentro? Yo no lo puedo juzgar porque yo no sé. Por los trascendidos, sé que él está a favor de liberar el mercado cambiario financiero y turístico y yo aplaudo esa medida, la vengo proponiendo desde hace 6 meses. Creo que es ridículo. Puse el ejemplo de las inversiones mías particulares en la del Vale. Me parece que hoy, si se liberase el mercado financiero, ¿cuál es el costo? Y que los que tienen que viajar afuera tengan que pagar el dólar a 8.80 en lugar de 5.30. Y yo que aplaudo, yo no, en un país que le escasea dólares no voy a estar privilegiando a los que tengan que viajar al exterior. Y los que tienen deudas en dólares que paguen 8.80, y yo también aplaudo. ¿Por qué? Porque esta gente la tomó hace 5, 6, 7 años la deuda y es una tasa de interés muchísimo menor con el dólar planchado de lo que tomaron peso. Entonces, si tienen que pagar 8.80 no es un problema. Pero ¿qué posibilitaría? Que los turistas vengan y en lugar de venderle los dólares a los porteros de los hoteles se lo vendan a los bancos a 8.80. Y es lo que necesitamos. Y que los que quieren invertir vendan sus dólares a 8.80 e inviertan, que es lo que necesitamos para que haya inversiones y aparezca el empleo y el país pueda crecer. Entonces, para mí, tiene toda la razón Kicillof y no Guillermo Moreno ni Mercedes Marcó del Pont que le traban esa idea. Estos son rumores, a mí no me consta porque yo no estaba en esta reunión. Pero yo tengo un enorme respeto por Kicillof y creo que es el que mejor piensa. Lamento que en los últimos 4 meses la presidenta no lo escucha más. Sí, yo lo conozco a Axel de la época que decía que era marxista, así que tengo... Yo no lo conozco. No. Yo tengo otra opinión de Axel. Bueno, está bien. Pero el punto cuál es, que él es responsable, no por cargar por él, porque en realidad cuando yo me refería a que no tenían trayectoria no me refería tanto a la cuestión académica, No entiendo. sino al hecho de que no pertenecen al grupo de, digamos, los economistas que normalmente están allí, ni él, ni Moreno. Ni se les conoce trayectoria en el seguimiento de la coyuntura. No, a eso me refería. Pero sí me quiero volver sobre este punto. Él es el responsable, por ejemplo, de la nacionalización de IPF. Y alguna responsabilidad sobre la situación de la aerolínea tiene. Y cuando uno ve la política, entre comillas, de nacionalización del gobierno, y acá yo hago abstracción de socialismo, capitalismo, lo que sea, me pongo puramente en la lógica de quiero mantener un gobierno en estas condiciones razonablemente bien. Digo que esas 2 medidas me parecen más bien desastrosas. Parecen desastrosas, o sea, eso lo coincido. Yo no sé hasta qué punto es una responsabilidad de él. Yo creo que él en aerolíneas era un intelectual en aerolíneas, o sea, me parece que la vio pasar. Yo tengo la opinión del presidente de LAN. ¿Sabes lo que piensa el presidente de LAN? Dice, ojalá siga Aerolíneas manejado por Recalde y compañía y la Cámara, porque LAN gana fortuna con las tarifas que fija Aerolíneas. Aerolíneas pierde fortuna. Con esa misma tarifa, LAN gana fortuna. Y por eso le traba con el tema de las marcas, etc. Pues no pueden creer, porque LAN se está llenando de plata con las tarifas que fija Aerolíneas. Entonces le crean conflictos sindicales y todo eso. El tema de IPF, y para mí el tema de IPF no vale analizarlo desde el punto de vista de la medida económica. Para mí, yo sí te digo lo que pienso, yo creo que Kirchner era dueño de IPF a través de Skenazi. Y acá con la muerte de él se armó todo un lío y por eso toda la expropiación. Entonces me parece que cuando vos ves que una empresa petrolera, y esto es la culpa que yo le he hecho, o sea, yo creo que acá el gran acto de corrupción es anterior a Kirchner, es la compra en el 98 por parte de Repsol. Esa compra es un acto de corrupción total, un negociado donde Kissinger cobró $200 millones y si a mí algún intermediario me dice que cobró $200 millones, me tienen que convencer que no haya repartido el 100 o 150 entre lo que nos nombraron, ¿viste? Tengo alguna experiencia en cómo se hacen los negocios en Argentina, entonces creo que es el gran acto de corrupción. Para profundizar un poquito en el tema, el acuerdo que se firma en Repsol con la firma de Barata, el representante del Estado,
no me acuerdo exactamente la fecha, en la cual Eskenazi entra en la empresa se compromete a dar el 95% de los dividendos en efectivo. Para que ustedes tengan una idea, es como que mañana, o sea, ¿qué es una empresa de petróleo? Es una empresa que tiene petróleo, porque lo ha extraído, lo explora, etcétera, lo tiene y lo vende. La ganancia es la diferencia entre lo que le costó explorarlo y explotarlo y el precio de venta. ¿Qué pasa si reparte el 95% de la utilidad? Se queda sin petróleo. Él tiene que usar una gran parte de la utilidad para volver a invertirlo en explorar, porque no es una fábrica de petróleo, lo tenés que salir a buscar. Es como una concesionaria de autos. Yo lo explicaba en su momento con esto y me recibía cartas de documentos, todo esto que ustedes. ¿Por qué? Porque técnicamente, cuando una empresa paga utilidades sobre la venta de un activo, es un vaciamiento. La palabra vaciamiento justamente es vaciar. O sea, no es que es bueno ni malo, es vaciar. Vos vacías una empresa vendiendo sus activos y pagando eso como si fueran utilidades. Esto es lo que se comprometió YPF con la entrada de Eskenazi. ¿Por qué? Porque si no, Eskenazi no podía comprar la empresa. La compró con sus propias utilidades. Entonces, esto claramente es un acto ilegal, corrupto y que está en la base del tema. Y la nacionalización viene a ser la respuesta para sacar a los... ¿Por qué? Porque la empresa iba al desastre. Al desastre no es al desastre iba al vaciamiento, iba a entregar todo el petróleo, iba a terminar importándole, como lo hace, a través de Repsol, el gas de Bolivia o el gasoil de Venezuela. Creo que no es defendible, el YPF no es defendible, la aerolínea no es defendible. Ahora, haciendo un balance de toda esta situación, hay como cierto consenso de que, por lo menos en cierto sector del mundo económico, no importa sus variantes, más ortodoxo o menos ortodoxo, de que esta década, como se está diciendo en estos días, podría haber sido realmente una década ganada y se dilapidó buena parte de sus recursos. De tu exposición, digamos, me da la impresión que vos estás en ese campo de Seguro. Yo creo que, sobre todo los últimos 6 años de la década, fueron error tras error, y esto está teniendo un costo social, tiene un beneficio político, porque obviamente no se lo puede subestimar la capacidad de construir poder político y económico que han habido. O sea, obviamente, cuando uno distribuye la magnitud de planes o la magnitud de subsidios. El otro día vi un artículo muy interesante de Alito Guadaña en Clarín sobre el tema de los subsidios. Los ricos han cobrado 6,8 veces más plata que los pobres en subsidios. Los ricos han cobrado 6,8 veces más plata. Esto es muy fácil de entender. Una casa en un country que tiene la luz subsidiada consume como 20 casas o 30 casas de pobres. O sea, el pobre realmente tiene 2 lamparitas, un par de artefactos, mientras que el rico tiene 20 o 30 veces eso. Entonces, realmente, es decir, subsidio de la electricidad es un disparate. Toda la política de subsidiar la oferta fue un disparate, habría que haber subsidiado la demanda. Con la misma tarjeta que vos te subís a un colectivo SUBE, tendrían que haberte vendido a vos una tarjeta identificada con foto, el boleto más barato solamente a vos. Que yo use un boleto a 1,60, viviendo donde vivo en Palermo, y en Tucumán el boleto más bajo vale 3 pesos, me da vergüenza. Me están subsidiando a mí que podría pagar 3 pesos el boleto. No tiene sentido eso. Entonces, realmente acá ha habido una política de construir poder político y poder económico. Y cuando hablo de poder económico me refiero a la corrupción, que sin ninguna duda ha habido, que es monstruosa, sino también a todos los repartos que le hace esa base de 20-22% que tiene de clientelismo. Yo soy muy crítico de estas políticas porque creo que lamentablemente el clientelismo es el cáncer de la democracia, porque el clientelismo te lleva al populismo y finalmente los partidos que lucran con la pobreza tienden a congelar la pobreza, porque nadie va a desarmar la base de sustento. Pero yo creo que esto es un tema sumamente importante en la cuestión. Sí. Con respecto a los planes trabajar, entonces. Con respecto a los planes trabajar hay de todo. Primero, la asignación universal por hijo, yo la aplaudo
y fue uno de los autores de la idea. O sea, no es una idea del gobierno, es una idea que nació en la coalición cívica y es inclusive anterior en la coalición estaba la idea por parte o sea, en la campaña del 2007, donde yo secundé a Labaña, en un acuerdo con el radicalismo ya teníamos la idea de la asignación universal por hijo. De ahí el nombre de la palabra universal. Quiero decir una cosa porque esto es importante para entenderlo. La asignación universal la cobraban desde hace muchos años todos los hijos de empleados de tercera categoría y todos los que liquidábamos que se llama categoría cuarto de impuestos. ¿Por qué? Porque uno de los factores al final de la liquidación decía por hijo puede descontar tanto y por mujer tanto. Entonces es lo que se llamaba asignación familiar. Entonces, de hecho, mis hijos y los hijos de todos los que del 70% más rico del país estábamos cobrando, nuestros hijos estaban cobrando asignación universal por hijo. Por eso la idea de universalizar, es decir, también que la cobren todos. ¿Por qué? Porque si no estás diferenciando a los que son hijos de los empleados o de los empresarios en contra de los hijos cuyos padres no están liquidando impuestos. Entonces, esa es la génesis de la asignación universal. Por eso se llama universal. Bueno, eso lo aplaudo. Los planes trabajar es una herencia de los planes jefas y jefes. Tenés que tener mucho cuidado. Yo los ampliaría, pero los quitaría de las manos de los punteros políticos y los daría con cierta contraprestación, que puede ser de trabajo o puede ser de capacitación. Las dos. O sea, yo diría, vos estás desocupado, bueno, yo te banco, pero haceme este trabajo o capacitate para acceder a un trabajo. Si no sabes escribir máquina, escribí a máquina. Si no sabes inglés, escribí inglés. Si no, cada cual lo que pueda, una capacitación, aprender un oficio, lo que sea. Pero tenés que tener el control. Lo que estoy en contra es de que esa plata que se llama planes trabajar, planes cooperativos y toda esa clase de cosas, en realidad se la tienen a manejar a los punteros políticos y son los que finalmente tienen que ir a los actos y todo ese tipo de movilización. Te voy a contar una anécdota. Estaba yo dando una charla 20 kilómetros al oeste de Sáenz Peña, en el Chaco. Había Teray o algo así se llama una localidad. Es una localidad de 5.000 habitantes. Y en una charla en un campo que hacía de hotelería. Y yo conocía al dueño. Llegué temprano y empecé a charlar con él. Y vi que la mujer y una hija estaban trabajando en servir el desayuno. Y le digo, che, ¿tu mujer te ayuda? No, me dice. En Avia Teray hay 5.000 habitantes y 4.000 planes. Me dice, no conseguís nadie que quiera trabajar porque tienen miedo de perder el plan. O sea, la lógica... Conozco algunos casos de que no quieren trabajar o que los blanqueen en el trabajo para no perder. Exactamente. Entonces, esto en capital es poco frecuente, en el interior es muy frecuente. Y vos en la actividad agropecuaria no conseguís a veces gente para trabajar en blanco porque están contra. Entonces, esto me parece que es un exceso tal. Pero ojo, no ataquemos la idea por el exceso. Muchos países tienen planes y no hay estos excesos. Había una famosa película que es una historia real de un chico que se pone a trabajar, ¿cómo se llama esa película francesa? Se pone a trabajar con un señor paralítico. El paralítico es un actor muy famoso y el tipo prospera muchísimo y se hace una relación entre un paralítico, un viejo millonario paralítico y un señor que lo empieza a ayudar. Una película hace un año. Y la película empieza con que el tipo va a una entrevista laboral y lo trata pésimo al que lo entrevista. ¿Y usted para qué vino? No, a mí yo estoy con los planes, pero necesito ir a una entrevista por mes para demostrar que busco trabajo, así que lo que quiero es que me firme que vine acá. Bueno, eso es como es los planes en el mundo. Vos tenés que demostrar que estás teniendo entrevistas laborales, que estás en el mercado, etc. Ahora, déjeme terminar con esto. El verdadero ataque a la pobreza, o sea, vos podés hablar de una pobreza marginal, que es el que no consigue trabajo, pero por ahí lo consigue. Bueno, ese no es el principal problema. El problema es la exclusión del tipo cuyas capacidades no son demandadas en el mercado y no ha visto trabajar a su padre y probablemente esté condenado a ser un desempleado toda su vida. Esa persona no hay política económica que le consiga trabajo. Vos dirás, tiene que estudiar. ¿Sabes qué? Lo más probable es que no esté capacitado ni para recibir una educación. ¿Por qué? Porque el problema es anterior. El problema está en la desnutrición infantil. Ustedes lo saben.
Si un cerebro no llega a los 950 gramos al final del primer año, está incapacitado de recibir educación en la salita de 3. La considera una enemiga a la maestra de la salita de 3 y ha tenido 24 horas de hambre. Si un chico de menos de un año tiene 24 horas de hambre, considera al que la viene a enseñar un enemigo porque es un animalito salvaje. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo por eso hablo tanto de vivienda. Es volver a recrear el funcionamiento del hogar. Fíjate que la palabra hogar, tanto en castellano como en muchos idiomas, se asimila tanto a familia como a vivienda, a la parte física. Porque no existe el funcionamiento de la familia si no tenés una vivienda. En la Argentina hay 2,5 millones de familias que no tienen vivienda. O que no tienen una vivienda donde puedan evitar que la hija duerma en el mismo cuarto que el novio de la tía. Y entonces vos llevas al embarazo adolescente, al chico no querido. Ese es el núcleo duro de pobreza que tenemos que combatir con políticas activas que son anteriores a la educación y anteriores a la generación de empleo. Y tienen que ver con la vivienda y tienen que ver con la desnutrición infantil. Salvador Allende lanzó un programa, el CONIN, con Monkenberg, que habrán oído hablar de Albino, de Mendoza. Albino es un discípulo de Monkenberg. Monkenberg, con Salvador Allende, lanzó un programa combatiendo la desnutrición. Había carteles en Santiago de Chile, tenía el peor nivel de desnutrición infantil de América Latina. Y ponían carteles, estás embarazada, venía al hospital. Y le decían a las chicas embarazadas, yo te voy a dar tu alimentación y la de tu bebé gratis si vos venís acá todos los meses a monitorearte y a educarte. Entonces le enseñaron a amamantar, la importancia del amamantamiento, cómo tenía que ser. Bueno, para hacerte la corta, Pinochet mantuvo el programa y lo mantuvo a Monkenberg. Después de 40 años, hoy Chile tiene el nivel más alto de nutrición infantil. No solamente han superado el problema, sino hoy los chilenos son 17 centímetros en promedio más altos de lo que eran. Vos sos muy joven, pero vos no tanto. No te creas. Cuando yo era chico, No aparento la juventud que tengo. cuando yo era chico ibas a los desfiles o a los partidos de fútbol. Los regimientos chilenos o los equipos de fútbol eran petizos. Y hoy no son petizos. Son 17 centímetros en promedio la población más alta por haber hecho esto. Un gran economista chileno hace unos meses decía, el mundo cree que Chile está mejor porque ha liberado el mercado financiero, porque se integró al mundo por la inflación. No, invertimos en el recurso más importante que es el recurso trabajo. Hoy los chilenos están capacitados para trabajar, aprender y educarse porque hemos mejorado el cerebro. Es como es cambiar de una PC de 20 años atrás a una actual. Hace mucho más cosas. Bueno, eso fue nutrición infantil. Entonces yo soy un obsesivo esto está dicho en el artículo que va a salir. Estoy muy de acuerdo con los planes trabajar, poner el nombre que quieras, pero tienen que terminar en el tema de la nutrición infantil y de la vivienda. Si no se fortalece eso, no sirve. Sí. No, quería como traer a colación que eso supuestamente en el Gran Buenos Aires, lo viví, se cumple, donde hay un programa que, bueno, se ha hecho muchísimo. Se está haciendo muchísimo. De ahí a que no se cumpla. No. Yo no tengo duda que ha habido un mejoramiento. No, yo no creo que haya un mejoramiento, pero se implementa. Si es efectivo o no, no sé. No, yo creo que se va a ver con los años. La asignación universal ha ayudado mucho en esto, porque pone la plata en la madre. No todos los planes ponen la plata en la madre, ese es el tema. Entonces, yo creo que es central que la ayuda, cuando vos querés que vaya al embarazo, querés que vaya al hijo recién nacido, querés que esté bien nutrido, es central ponerle la plata en el bolsillo de la madre. Entonces yo sería un obsesivo con esto. Esto es la elección. Jeffrey Sachs ha escrito un libro sobre el final de la pobreza hace muchos años y es un obsesivo de esto. En todo, en la India, en Pakistán, que no me salió ahora el nombre del Banco de los Pobres. Todo te dicen poner la plata en la madre. Si vos, el padre se la raja, se la chupa, se la juega, no sé, no quiero hablar mal, pero poner la plata en la madre vas a provocar una transformación. Entonces yo, ¿cómo me dejaría de trabajar? Bueno, me aseguraría, o sea, daría a los desempleados todo esto sin diferenciar género, etc. Pero me aseguraría que el grueso vaya a la familia para colocar esto. Y haría viviendas. ¿Por qué la vivienda? ¿Por qué la inmigración acá, que venían con una mano atrás y otra adelante, inmediatamente progresaron y no hubo un aumento de la pobreza?
porque inmediatamente tenían vivienda, formaban una vivienda, tenían una cultura de familia. Entonces inmediatamente armaron vivienda. En el seno de una vivienda bien articulada, de una familia bien articulada, no ocurren estas cosas. Si vos en cambio tenés una vivienda inadecuada y tu hijo duerme seco porque tiene una chapa adentro, pero no tiene donde hacer los deberes, que es la definición de vivienda adecuada, el INDEC dice un lugar donde pueda compartir una merienda o hacer unos deberes con los padres. Si no existe eso, ese chico está en la calle. Si está en la calle no está en la escuela, está en la droga. O sea, si tiene que jugar en la calle, entonces es central el tema de la vivienda. Yo insisto tanto en el tema de la vivienda, y por eso lo comenté antes de que haría un plan para 2,5 millones de vivienda, porque creo que es la manera de entrarle al tema de la pobreza. ¿Cuál es el éxito de Brasil con los 40 millones que sacó de la extrema pobreza y lo puso en el mercado? El tema de la vivienda, la bolsa escola, la bolsa, digamos, todo lo que vos conocés de que ha hecho Lula. En realidad es de Fernando Enrique Cardoso, ¿no? Lula lo ha disfrutado, es una idea de Fernando Enrique Cardoso. Para mí esto es central. Entonces, yo con el tema de los planes de trabajar no quiero decir no sirve, quiero decir hay que mantenerle el gasto, pero administrarlo de una manera que vos te asegures que a los desocupados sea por un tiempo y en la medida o que se capaciten o que busquen trabajo, pero no que sea... Me parece que el problema también es el contexto laboral. Si vos hoy por hoy trabajar dos lados distintos, pero no te alcanza, me parece que el contexto o el tema puntual tiene que ver más con el laboral, no con la cuestión de finanzas. Si no aseguras el sustento. Vos, ese planteo es de este sector. No, pero que considero que es importante, pero me parece que... No, te digo que sí, que es importante, pero es este sector. Este sector es el que puede acceder a un trabajo o no. Te estoy hablando de un 30% que no puede acceder a un trabajo. Hoy cuando vos oís decir que hay 800.000 chicos de entre 18 y 25 años que ni trabajan ni estudian, estamos hablando de esa gente. Que además, en este caso, no tienen padres que han visto trabajar jamás. Entonces, ese es un drama distinto. Vos estás hablando de un tema que sí tiene solución económica. Acá sí tiene. O sea, ¿por qué puse 70? Porque la política económica afecta al 70% de la población. Hay un 30% donde crezca el país o no crezca, esto no cambia. Y eso es el drama desde el punto de vista social. Y eso es lo que tiene que ver con la droga, con la delincuencia.